Bueno, primero gracias y la valoración es muy positiva. Hemos hecho un partido muy serio en todas las fases del juego y la verdad que estoy muy contento y incluso con la sensación de que se nos han escapado, de que podíamos haber dado podíamos haber conseguido una victoria muy importante para todos y sobre todo para la afición, pero con las sensaciones muy buenas por parte del equipo. ¿Qué ha cambiado el míster del equipo que cayó ganado en Pontevedra, que lo he visto de aquí, muy bien defensivamente, muy agresivo? ¿Qué fue lo que has tocado? Bueno, pues a veces en la vida pues tienes que probar ciertas cosas y saber que no son las que quieres, ¿no? Aquel día me equivoqué claramente, intentamos hacer ciertas cosas frente a aquel equipo y bueno, pues sus individualidades al final nos fueron capaces de superar y bueno, pues hoy evidentemente hemos intentado ser un equipo más compacto, no saltar tanto a presiones, tener muy claro dónde queríamos presionar y sobre todo no ir tanto a pares como fuimos aquel día en Pontevedra, en donde al final, pues bueno, pues por el campo, por la calidad de los jugadores, pues al final nos encontramos con que constantemente éramos desbordados y bueno, evidentemente aquel día ellos también tuvieron una eficacia goleadora increíble, pero bueno, pues hemos hecho muchos ajustes que creo que al final es un poco para lo que estamos nosotros como cuerpo técnico y bueno, pues yo siempre lo digo, si me equivoco 6 veces me mandan para Madrid volando, así que me equivoque una y como bien dicen, mejor perder un partido 6-0 que no 6 por 1-0, así que bueno, pues iba aprendiendo también y ayudando a mis jugadores. Bueno, supongo que tener el apoyo que tuviste hoy desde la afición te da un pasito más para competir partidos así. Mira, se me pone la piel de gallina. Increíble. Estamos en un punto que, siempre lo digo, es muy difícil como en el fútbol encontrar esta unión, sobre todo un equipo humilde que al final pues tenemos los recursos que tenemos y creo que pues tenemos que apostar más por ese cariño, por esa unión, por ese sentimiento de pertenencia y la verdad que es una pasada ver a toda la afición hoy, ver el ambiente tan bonito que ha habido, la verdad que esto es fútbol y se disfruta. Yo como entrenador me estaba pasando muy bien, la verdad que ha habido varios ratos en los que a pesar de esas sensaciones de que puedas perder, de que puedas, la verdad que mola y esto es cuando ves estos días dices, joder, cómo mola el fútbol, la verdad. Javier, su equipo fue muy atrevido, estuvo muy ordenado, estructurado, quiso el balón desde el primer momento y con el bloque muy alto de presión para que la Avilés no sacara el balón jugado. Bueno, teníamos claro, tampoco ir a un alto, pero sí un bloque medio alto para intentar dificultarles, con una zona clara donde queríamos presionar, a partir de ahí, bueno, pues intentar luego ser un equipo vertical en transiciones y con balón sí teníamos también hay ciertas cosas que, bueno, pues igual que lo que hablábamos de Pontevedra, pues bueno, pues también nosotros comenzamos con una idea en ciertos aspectos y a nivel ofensivo pues estamos ajustando cosas también. Entonces, bueno, pues hoy el equipo ha tenido un poco más el balón de lo que lo teníamos en otros partidos, que va más en línea también con mi filosofía como entrenador y creo que también es bueno para mí, ¿no? Pues al final, bueno, pues mi esencia es la que es y creo que el equipo, pues también yo me siento más cómodo y más feliz cuando veo a mi equipo que es capaz de asociar determinados pases y que luego realmente somos inteligentes en cuanto a que donde estén los espacios intentemos llevar el balón, es decir, que si realmente tenemos espacios en las espaldas de la línea defensiva del rival, no necesitamos por qué dar 70 pases en corto, ¿no? Bueno, pues hoy el equipo ha tenido un poco más el balón en ciertas zonas, sobre todo en zona de iniciación, de lo que en semanas atrás habíamos tenido y creo que nos ha hecho eso crecer, así que ya digo que hoy las sensaciones por encima del punto y por encima de que incluso imaginaos que nos hubieran hecho el tercer gol en los últimos minutos, al final creo que tenemos que centrarnos en el proceso, es el mejor partido del año, eso habla de que seguimos semana a semana con la convicción de querer crecer y eso para mí como entrenador es muy importante porque cuando veo que el grupo mejora y encima en un contexto tan difícil como el de hoy, y viniendo de un 6-0 como veníamos de Pontevedra, que yo he intentado tal y yo lo tengo ahí, pero todavía me lo recuerdan y es lógico y normal porque el resultado es como, hostia, digo, me parece que estamos jugando al pádel con tanto que me gusta y te lo recuerdan y es como, pues bueno, vas al siguiente partido fuera de casa y vienes de que te hayan cascado 6, a ver qué pasa, ¿no? Entonces también es difícil para los jugadores venir al primer partido contexto visitante y la verdad que son una pasada los chicos, son una pasada, así que muy contento. La tripleta Juan López, Yago Novo y José Lu mandaron mucho y ordenaron mucho. Crearon mucho y crearon problemas a la defensa. Bien, un nuevo ajuste que hemos hecho, al final veníamos jugando con 2 puntas más referencia, en este caso pues hemos intentado, bueno, pues lo que te digo, ocupar mejor ciertos espacios y hacer ciertas cosas en base a cómo nos venían defendiendo los rivales en semanas atrás, pues crear algo distinto. Es verdad que no atisbaba una línea de 5 por parte de Emilio hoy, pero bueno, pues insisto, ajustes con balón, que también los perfiles de jugadores que pongas en el campo te van a dar que puedas hacer ciertas cosas mejores. Al final el perfil del jugador te marca lo que puedes llegar a hacer. Entonces hoy queríamos intentar tener un poquito más el balón, por eso hhemos metido a Yago junto con Nané arriba para que viniera a situaciones de pasillos, para que pudiéramos tener ese pie una vez que atrajéramos con José Luis y con Juan y la verdad que los tres han hecho un partido increíble, pero increíble. Los kilómetros que corre usted en la banda, ¿vio en algún momento que se llevaba los 3 puntos?
Sí, soñaba con ello, llevaba toda la semana soñando con ello y además le había dicho a Pablo Acebal que íbamos a ganar con gol de Gonzalo y cuando ha marcado Gonzalo, Pablo se lo me decía, y con gol de Gonzalo, como diciéndome, me lo dijiste, pero bueno, al final no fue el resultado que queríamos y bueno, es que al final la verdad que esta es la primera semana en la que realmente me he encontrado incluso yo un poco, no sé, al final también a veces los años, a veces cuesta un poco llegar y las expectativas al final son distintas y cada año es distinto y a veces pues nosotros los entrenadores tenemos millones de cosas en la cabeza y bueno, pues no sé, esta semana me sentía un poco mejor que en semanas atrás y he estado hoy un poquito más en estado de flow ahí en la banda, no sé cuánto habré hecho, pero la verdad que hoy he hecho mi sesión de gimnasio ya. Están muy contentos en Langreo, me acaban de mandar un WhatsApp, puede pasar por Sidrería Leonesa. Vale, pues nada, dile que no solo una vez, que sean un par de veces semanales, que vendrá bien.